Buenas noches, mis hermanos y amigos. Escucho muy seguido aquello de Dios me ha castigado. Dios me está castigando. Lo escucho muy a menudo. ¿Y qué tan cierto es que Dios nos está castigando? El Señor me ha castigado. Y tenemos que diferenciar entre lo que es disciplina y lo que es consecuencia. Muchos, debido a las consecuencias del pecado, están enfermos, están debilitados y dicen, Dios me está castigando. Tomo un ejemplo. Si el médico nos ha dicho que nos cuidemos de las grasas, sí, que tengamos cuidado de las grasas, que tengamos cuidado de los carbohidratos, y yo no hago caso del médico, me parece que el médico está equivocado. Y después, como no obedezco al médico, me enfermo y digo, Dios me está castigando. No, son consecuencias de no obedecer al médico. Y les recuerdo que los médicos también son utilizados por Dios. Así es, Dios utiliza a los médicos y la medicina para nuestro bien. Y si no hacemos caso, no podemos decir que Dios me está castigando. Dios me está castigando. Lo mismo es cuando el médico manda unos remedios o usted tiene tos y el médico le manda un jarabe que realmente sabe mal. Que es horrible el sabor de ese jarabe. Y usted dice, no, eso no tomo. Y no lo toma. Y dice, ya me sanaré solo. Pero esa tos se hace tan fuerte que poco a poco va afectando los pulmones. Y después usted dice, Dios me ha castigado. Dios me está castigando. Cuando esas son consecuencias. Consecuencias. Dios le dice que entregue a Él sus problemas. Que entregue a Él sus dificultades, que confíe en Él. Pero usted no cree que Dios podrá resolver sus problemas. Es decir, que Dios no lo guiará o Dios no la guiará a resolver sus problemas. Entonces, vive preocupado, pensando, no duerme, ¿no? Come demasiado o no come. Y producto de eso, se le dispara el azúcar, se le sube la presión, no duerme bien, va al médico y el médico le dice, bueno, esto pasa por esto y este otro. Y usted va y testifica, hermanos, yo pienso que Dios me está castigando. Yo pienso que Dios me ha castigado. Cuando en realidad no es castigo, sino consecuencias. Consecuencias de su desobediencia. Lo mismo, mis hermanos, ¿no? Sucede cuando siendo hijos de Dios, llamándonos hijos de Dios, no acatamos los mandatos del Señor, los mandamientos del Señor. Miren, en la carta a los Hebreos, capítulo 12 de Hebreos, fíjense, Hebreos 12, leo los versos 5 al 9. Hebreos 12, 5 al 9. Miren lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes
cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así es, azota a todo el que recibe por hijo. Y dice el Señor, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es la pregunta que hace el Señor. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Miremos la gran cantidad de jóvenes que están yendo en pos del alcohol y las drogas. ¿Ustedes creen que ellos han recibido disciplina en sus hogares? No. Y esa es la pregunta del autor sagrado. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así, el crecer sin disciplina conlleva, hermanos míos, una salida del camino, una mente tergiversada, una mente sucia, una mente depravada. Así es. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice el Señor. Fíjense. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es la pregunta que hace el Señor. Hermanos, dice el Señor que Él nos disciplina porque nos ama y nos disciplina para que volvamos al camino. Hermanos, miren, la palabra disciplina en el original tiene la idea de volver a su lugar. Sí, volver a su lugar, regresar a su lugar. Nacemos en Cristo y al principio de nuestra vida cristiana nos comemos la Biblia. Leemos en una semana máximo el Nuevo Testamento. Nos comemos, estamos con todo el primer amor y nos comemos la Biblia. Pasa el tiempo. Y decimos, no, ya me conozco, ya sé eso, ¿para qué voy a leer? ¿No? ¿Y qué sucede, hermanos, en la fe? Vienen los problemas, las dificultades. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como ya no leemos la Biblia, la leemos de vez en cuando, la sabiduría que nos da la Escritura, la guía del Espíritu Santo, no es claro para nosotros. Entonces tomamos malas decisiones. Bueno, conlleva consecuencias. Entonces el Señor deja que nos sucedan cosas para que volvamos al primer amor, para que volvamos a buscar la leche espiritual no adulterada, para que nos nutramos de su palabra. Por eso Dios permite las dificultades, los problemas. Especialmente cuando sus hijos se sueltan de su mano. Entonces, los problemas, las dificultades que suceden, nos vuelve a su lugar. Cuando caemos en pecado y no lo confesamos, no confesamos nuestros pecados y andamos muy orondos como que nada pasara y cantamos y nada pasa. Dios nos disciplina. Nos disciplina. Veamos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Los hermanos estaban tomando de la Santa Cena, comiendo y bebiendo sin respetar nada. Nada, no respetaban nada. Hablaban malas palabras, andaban en fornicaciones, adulterios, en fiestas y algarabías. Y luego iban a tomar la Santa Cena inclusive con un grado de alcohol alto.
como que el día sábado estuvieron en una fiesta, toda la laraca y tomando o fumando, porque así, entre comillas, son los cristianos modernos. Entonces, iban el domingo y tomaban la Santa Cena sin ningún problema. Y cada familia llevaba su comida y sin ningún problema. Entonces, Pablo escribe muy especialmente el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios para advertirlos a los corintios y a la iglesia de los siglos. Es decir, hasta nosotros, lo que le puede suceder a un cristiano si no toma en serio las cosas del Señor. Y fíjense, vamos aquí. Primero los Corintios 12. ¿Qué estoy haciendo? 11:30. Pero leamos desde el versículo 27 para tomar la idea completa. Primera a los Corintios 11, desde el versículo 27. Nos dice el Señor en su palabra: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Fíjense, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué significa? Que antes de tomar la Santa Cena, debemos hacer un autoexamen. Estoy considerando, no tengo nada en contra de nadie, no hay pecado en mi corazón, no hay pecado no confesado. O sea, examinarnos, pruébese cada uno a sí mismo. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Miren lo que Pablo explica por el Espíritu Santo, hermanos, en Corintios. Dicen, hay muchos que están enfermos, otros debilitados, y otros ya han muerto. La palabra dormir significa aquí morir, que han muerto. ¿Por qué? Porque, hermanos, en la fe no toman en serio las cosas del Señor. Sí, piensan que el Señor les encanta escuchar, entre comillas, música cristiana, hacer los ojos y saltar. Les encanta hacer eso. Pero escúcheme, la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. Te puede estar escuchando 10 horas a la semana de música cristiana, pero no coge la Biblia. Nada de la palabra. Y producto de eso es una persona, un cristiano débil, que cae en pecado, cualquier pecado que sea. Y llega y como que sin nada tomar la Santa Cena. Pablo advierte, hay muchos que están enfermos por tomar la Santa Cena de manera mala. Otros están debilitados. ¿No? La palabra debilitados aquí tienen que ver con una enfermedad terminal. Dice, y muchos duermen, ya murieron. Ya murieron. ¿Por qué? Porque el Señor los ha disciplinado. Dios los ha disciplinado. Y mis hermanos, esto es grave. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y dice el Señor, si ustedes son mis hijos, van a resistir la disciplina. Van a resistir la disciplina. Pero si no lo soportan la disciplina, eso significa que no son hijos de Dios o hijas de Dios. Hay personas que se los disciplina y lo que hacen es irse a otra iglesia. Se van a otra iglesia, como que sin nada. Y la otra iglesia lo recibe y la recibe con tal que den diezmos y ofrendas y lo reciben. Pero hermanos, no es el plan del Señor así. No es el plan. Así que, muy en serio, hermanos, Dios nos dice que examinemos nuestra vida porque Él nos ama. Y si la disciplina, si algo nos está ocurriendo, debemos examinar por qué nos está ocurriendo. Tal vez es un pecado guardado que hay que confesar y abandonar. Otra vez es una prueba. Pero usted tiene que ver, discernir, examinar su vida. Porque dice aquí, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, no seamos mandados al infierno. El Señor al que ama disciplina, hermanos. No. Diferenciemos. Disciplina es Dios trayéndonos de nuevo a su lugar, a nuestro lugar en su presencia. ¿No? El castigo es lo que dice aquí. Enfermos, debilitados, y muchos ya mueren. Son cortados. La gracia del Señor. Sí, mis hermanos. Usted tiene la palabra en el sentido de que examine su vida, castigo o consecuencia. ¿Hay algún pecado que no ha confesado? Sí, nadie lo sabe, nadie sabe, pero usted sí lo sabe y Dios también. Confiéselo al Señor. Confiéseselo a Él. Y déjelo. Y crea que Dios lo ha perdonado, que Dios la ha perdonado, para que no sufra las consecuencias de ese pecado. O que la mano del Señor lo esté disciplinando. Usted sabe. Usted dice, pastor, pero yo estoy bien, yo trato de ser lo mejor al Señor. Entonces, Dios lo está probando, la está probando en su fe, en su confianza. Pero tiene que usted, hermanos, tener claro eso. Castigo o consecuencia. Examínese delante del Señor. Sin nadie alrededor. Usted y el Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y siendo juzgados, Dios nos juzga para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, no es mi palabra, es la palabra del Señor. Recuérdenlo. Que Dios los bendiga. Amén.